Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que promete ser tan emocionante como inesperada. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Mert y Afra, un plan secreto juntos, la propuesta que lo cambia todo. Sí, lo sé, suena a película de Hollywood, pero créanme, la realidad a veces supera la ficción. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos y les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Así que, ¿qué tenemos entre manos hoy? Pues la historia de Mert y Afra, dos personas que aparentemente llevaban vidas separadas, con sus propias rutinas y quizás expectativas. Pero como suele ocurrir en las mejores narrativas, un giro inesperado los unió y, lo más fascinante, los llevó a trazar un plan secreto. Y no cualquier plan, sino uno que, como el título bien indica, tiene el poder de cambiarlo todo. Vamos a desgranar cada detalle de esta intrigante conexión, entender qué los impulsó a unirse en secreto y, por supuesto, explorar esa propuesta que sin duda ha sido el punto de inflexión. Prepárense porque esto se pone bueno. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Mert y Afra? Bueno, para entender el peso de su plan, es crucial tener un contexto. Imaginen dos mundos que a simple vista no tienen por qué cruzarse. Mert, quizás un profesional dedicado a su carrera, con metas claras y un camino definido. Afra, por su parte, podría tener sus propias ambiciones, sus sueños y su propia visión del futuro. Podríamos pensar en ellos como piezas de un tablero de ajedrez, cada uno moviéndose en su casilla, ajenos a la influencia del otro. Pero, como les decía, la vida tiene formas misteriosas de entrelazar destinos. ¿Qué los unió? A menudo las grandes alianzas, los planes secretos y las propuestas que lo cambian todo nacen de una necesidad compartida, de una aspiración común o quizás, de una situación que los obligó a mirar más allá de sus propias fronteras individuales. Pensemos en las circunstancias. ¿Fue un desafío? ¿Una oportunidad? ¿Algo que ambos deseaban profundamente y que no podían conseguir por separado? La verdad es que en este tipo de historias, la motivación es clave. Si algo es secreto, es porque hay una razón para ello, ya sea para protegerlo, para sorprender, o porque las convenciones sociales o las expectativas no lo aprobarían fácilmente. Y aquí es donde entra el plan secreto. Un plan secreto implica estrategia, sigilo y, por supuesto, un objetivo. No se trata de una decisión impulsiva, sino de algo meditado, cuidadosamente orquestado. ¿Qué elementos componen este plan? ¿Implica riesgos? ¿Requiere sacrificios? ¿Son ambos conscientes de las implicaciones de sus acciones? Estas son las preguntas que nos hacen mantenernos al borde del asiento. Un plan secreto entre dos personas sugiere una confianza mutua, una complicidad que va más allá de una simple amistad o relación laboral. Implica compartir una visión, un objetivo y la voluntad de trabajar juntos, incluso si eso significa operar bajo el radar. Ahora hablemos de la propuesta que lo cambia todo. Esta frase es el clímax de nuestro título, el detonante de toda la narrativa. Una propuesta que cambia las reglas del juego, que altera el curso de los acontecimientos, que redefine las prioridades. ¿De qué tipo de propuesta estamos hablando? Podría ser una propuesta de negocio, una idea revolucionaria, un compromiso personal profundo, o incluso algo mucho más audaz. La clave está en su capacidad transformadora. ¿Qué aspectos de las vidas de Mert y Afra, o quizás de su entorno, se ven afectados por esta propuesta? ¿Es un cambio para bien, o viene con sus propias complejidades? Imaginen la escena. Mert y Afra, quizás en un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas, compartiendo un momento de conexión intensa. La conversación fluye, las ideas se cruzan, y de repente surge la propuesta. Un momento de pausa, de reflexión, de evaluación. La decisión no debe ser fácil, especialmente si implica un plan secreto. Hay que sopesar los pros y los contras, las posibles repercusiones. Pero si es la propuesta que lo cambia todo, entonces la magnitud de la oportunidad o la necesidad probablemente superan las dudas. Podríamos especular sobre las motivaciones detrás de este plan secreto. Quizás Mert y Afra compartían un sueño que la sociedad o su entorno inmediato no entendían o no apoyaban.
Tal vez ambos se sentían limitados por las circunstancias y vieron en esta alianza una vía de escape, una forma de forjar su propio camino. O quizás simplemente detectaron una oportunidad única que requería una acción coordinada y discreta para ser aprovechada al máximo. La intriga reside precisamente en la ausencia de información explícita. El secreto alimenta la imaginación. Pensemos en los posibles escenarios. ¿Han Mert y Afra trabajando en un proyecto artístico innovador? ¿Podría ser una iniciativa social que busca transformar una comunidad? Quizás se trata de un emprendimiento empresarial audaz que compite contra gigantes establecidos. O incluso en un plano más personal, podrían estar planeando un gran paso en su relación, algo que quieren mantener privado hasta el momento adecuado. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas añade una capa de misterio a su historia. La propuesta en sí debe ser algo que requiera valentía y determinación. No es algo que se dice a la ligera. Debe ser el resultado de una profunda reflexión, de un entendimiento mutuo de lo que se está en juego. Y una vez lanzada la propuesta, la reacción de la otra persona es crucial. ¿Aceptación inmediata? ¿Dudas iniciales? ¿Un debate apasionado? La dinámica entre ellos en ese momento debe ser electrizante, cargada de potencial. El hecho de que sea un plan secreto, también nos hace pensar en la naturaleza de lo que están planeando. Si fuera algo completamente abierto y aceptado, no necesitaría el manto del secreto. Por lo tanto, podemos inferir que lo que Mert y Afra están tramando podría desafiar las normas, romper moldes, o simplemente ser algo que desean controlar desde sus inicios, sin la interferencia externa. Esto añade un elemento de rebeldía, de autonomía, a su historia. Y cuando decimos la propuesta que lo cambia todo, no solo nos referimos a sus vidas individuales, sino que también podría tener un impacto más amplio. Quizás su plan secreto y la propuesta que lo acompaña tienen el potencial de influir en su comunidad, en su sector, o incluso en un ámbito más grande. Esa es la belleza de las grandes ideas y de las alianzas estratégicas, pueden generar ondas de choque que van mucho más allá de los individuos involucrados. En resumen, lo que tenemos aquí es la fascinante intersección de dos vidas, el nacimiento de un plan secreto impulsado por una propuesta transformadora. Es una historia sobre visión, sobre colaboración, sobre el coraje de perseguir lo que uno desea, incluso cuando implica adentrarse en territorios inexplorados y operar bajo el velo del secreto. La fuerza de su unión, la audacia de su plan y el impacto de su propuesta son los pilares que hacen de esta narrativa algo digno de ser contado y analizado. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestra inmersión en el intrigante mundo de Mert y Afra, un plan secreto juntos, la propuesta que lo cambia todo. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de su alianza secreta, hemos imaginado la naturaleza de su plan y hemos reflexionado sobre el poder transformador de esa propuesta que sin duda ha marcado un antes y un después. Es una historia que nos invita a pensar en las oportunidades que se esconden, en las alianzas inesperadas que pueden surgir y en el coraje que se necesita para perseguir nuestros sueños, a veces de forma discreta y estratégica. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que Mert y Afra podrían estar planeando? ¿Qué tipo de propuesta creen que sería capaz de cambiarlo todo? Déjenme sus teorías, sus ideas, sus sospechas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus respuestas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha enganchado, no olviden darle un gran pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta y a seguir creando cosas para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que disfrute de una buena historia llena de misterio y potencial. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de que se unen a nuestra comunidad para no perderse ningún vídeo futuro. Muchísimas gracias por ver hasta el final, son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.